Hola muchachos, buenas noches. Hi Wilfredo, ¿Cómo les acaba de good ir? ¿Qué evening. tal todos? Vamos a ver quién más se conecta. Esperemos 2 minutitos. Bien, profe, aquí estamos. Súper, súper bien, me alegra. ¿Qué tal ese fin de semana? Mucho descanso, mucho trabajo. Cuéntenme cómo les ha ido, cómo van con el taller, si ya de pronto terminaron, si ya le Listo. Bueno, subieron, primero que todo, muchísimas si gracias hay por la alguna asistencia el día de hoy. preguntita. Esta es nuestra segunda sesión en línea. Pues básicamente la sesión del día de Hello hoy tiene Liz, dos good puntos evening. importantes. El primero, mirar cómo les fue con el tema de la práctica, de las tablitas que tenían que hacer, de una base de datos, pues una base de datos. Y vamos a ver hoy un tema súper importante que es bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primero, que es que me cuenten cómo les fue con la práctica, tuvieron alguna pregunta, tuvieron alguna duda. Estuve revisando algunos trabajos, tal vez algunas personitas pues me hicieron fue una base de datos como en estilo tabla de Excel, pero más no me entendieron así mucho el ejercicio, entonces quiero que me cuenten y repasamos qué era lo que tenían que hacer. Correcto. Ajá. ¿Quién tuvo dudas? ¿Quién tuvo inquietudes? ¿Quién tuvo inconvenientes? Andrea me dice que no tuvo problemas. Muy bien. Freddy, Pero Julio, Ani, Claudia Jimena, sobraba Sandra Báez. alguna Cuéntenme cómo les preposición. fue. Elizabeth, Emilce, Freddy, Gabriel, No, eso no Manuel. puede ser. Si eran exactas, la cantidad exacta, entonces no, no sobraba ninguna. Sí, es que vi que varias personitas no me agarraron Estoy así mirando, como la permíteme, idea de voy lo a que tenían mirar que hacer. acá, Sí, digamos, o sea, estoy no abriendo era el hacer taller una Luis. tabla, solamente una tabla, sino Eh, hacer tablas, ¿cierto? Por eso les dije que tenían que más o menos Permíteme, voy abriendo realizar por acá. o inventarse en un problema, ¿sí? Si quiere vamos a verlo más a fondo para que me Eh, entiendan. Correcto. Sí, bueno, entonces voy a digamos, voy a compartir la compartirles pantalla. pantalla entonces. Y ustedes me van diciendo si de pronto hay una persona, Nica 11, no le voy a dar permiso, no le voy a dar acceso, no sé quién es. Que es Listo, está bien, están con viendo ya otro nombre no les puedo dar mi acceso, pantalla, están viendo mi chicos. Excel. Ajá. ¿Sí están viendo mi Excel? Listo. Entonces, bueno, esto pues lo hice en Excel, ¿no? Pero Vamos digamos, a mirar esa pues parte para poder hacer las también. figuras de las tablas. Ahí ya les estoy presentando la pantalla, Entonces, ¿sí? digamos que estoy haciendo una base de datos de un restaurante. Bueno, ¿Sí? entonces Entonces, digamos, empecemos eso por es lo primero que acá. tenían que hacer. People Inventarse present, third person algún ejercicio singular. de la vida real, un No sé si de restaurante, un pronto hubo colegio, una escuela, alguna una empresa de contabilidad, preguntita un fruver, una miscelánea. respecto acá. Bueno, ya dependiendo de lo que cada uno se haya inventado o de Yes. pronto si ustedes tienen alguna empresita, pues la pueden aplicar, ¿listo? Watches. Lo coloqué Entonces, de una vez por lugar. básicamente, ¿en qué partía esto? En que pues Sí, primero ese sí es yo watches. tenía que intentar Ujú. dar con el problema, ¿no? O sea, decir, bueno, en ese caso, pues yo escogí un restaurante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues yo tengo que ponerme a pensar primero en el problema del restaurante. A ver, pensemos un momentico, digamos, si a mí me dicen, bueno, vamos a hacer una base de datos para restaurantes. Sí, vamos a hacer una base de datos para un restaurante. Entonces, la primera tabla que yo tengo es una tabla que se llama empresa. Empresa. ¿Sí? Esa es mi primera tabla. ¿Por qué?
Porque resulta que yo le voy a hacer una base de datos a restaurante, entonces yo necesito identificar cada restaurante. ¿Sí? ¿Y cómo los identifico? Por medio de mi tabla empresa. La tabla empresa va a tener el campo NID, nombre, dirección y teléfono. O sea, para cada empresa que exista en mi base de datos, yo voy a tener que tener el NID de la empresa, el nombre de la empresa, la dirección y el teléfono. Esta es la tabla empresa con sus respectivos campos. Los registros, pues, son los que ustedes llenaron, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo voy a llenar la tabla empresa, entonces yo puedo empezar, por ejemplo, con el primer registro, NID, 9595, nombre de la empresa, Omelet S.A., por ejemplo. La dirección, Avenida 80 y teléfono 322-2540, por ejemplo. Ahora voy a ingresar otro registro, otra empresa, ¿cierto? Entonces, digamos, todos los restaurantes que yo vaya a agregar van en esta tablita, en mi tabla empresa, ¿cierto? Ahora pensemos un poco más. Ya tengo la estructura de la empresa. Ahora yo digo, la empresa o el restaurante en este caso tiene empleados, ¿sí o no? Los restaurantes tienen empleados. Entonces yo me creo otra tablita, ¿sí? Que se llama empleados, donde voy a guardar de los empleados de estos restaurantes, voy a guardar cédula, nombres y teléfono. ¿Listo? Ahora lo otro también. El restaurante también tiene, por ejemplo, clientes, ¿sí? El restaurante también tiene clientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hice una tabla para clientes, donde los campos, donde digamos los datos que voy a registrar del cliente son cédula, nombres y teléfono. Ahora, los restaurantes también tienen proveedores. Entonces me hice otra tabla que se llame proveedores, donde yo pido para cada proveedor el NIP, el nombre y la dirección. ¿Sí? Ahora bien, me creé otra tabla que se llama nómina. ¿Por qué? Porque los empleados tienen una nómina. Entonces yo necesito registrar esa nómina. Entonces, ¿dónde la registro? En esta tabla que se llama nómina. Ahí le agregué un campo que se llama ID de la nómina, un identificador. El sueldo base, cuánto en salud, cuánto en pensión, cuánto en ARL y el número de la cuenta bancaria. Esta base de datos, si yo me pongo a pensar en la cantidad de cosas que tienen los restaurantes, la puedo crear hasta 10, 20 tablas, ¿cierto? Pero entonces así para hacerlo a nivel general, esto era lo que yo quería que hicieran. Ese era el ejercicio que yo quería que hicieran. ¿Sí? Que digamos ustedes dijeran, bueno, voy a montar me voy a imaginar una base de datos para Fruver. Entonces, ¿qué tablas necesito? Ah, bueno, los Fruver tienen proveedores o tienen fincas, los Fruver tienen clientes, tienen que registrar plata, tienen que, más o menos a nivel general, eso era lo que debían hacer o lo que debían intentar realizar. ¿Sí? Vi varias personitas que lo que me hicieron fue pues una tabla en Excel, sí, digamos, pero no me las separaron en tablas como se debe hacer en las bases de datos. ¿Listo? Entonces, las personitas que tienen de pronto errores, que me enviaron con errores, pues no es tanto que me lo envíen, porque igual lo que les digo, o sea, yo lo que reviso es que, bueno, que sea intentaron hacerlo, pero sí que de pronto, basado en esta explicación que les acabé de dar, pues entonces vuelvan y retomen su ejercicio y vuelvan y lo mejoren. ¿Esto para qué? Porque ahorita el tema que vamos a ver, pues debe aplicarse directamente a esta base de datos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con lo que acabé de explicar acerca de las tablas? Profesor, yo por ejemplo mi ejercicio que yo le envié fue las tablas de una nómina. Lo que yo quiero crear es una base de datos de lo que se conforma una nómina, todo lo de una nómina. Sí, entonces digamos, usted podría mirar qué tiene una nómina. Entonces, por ejemplo, usted pondría, primero, la nómina debe ir asociada a una persona, ¿cierto?
Entonces, digamos, su primer tabla podría ser colaborador, empleado, pues no sé, o sea, donde yo pueda escribir las personas que conforman esa nómina, ¿cierto? Después, una nómina, pues, ¿qué tiene? Entonces, yo podría crear una tablita acá que diga, por ejemplo, empleados, ¿sí? Con los campos que usted considere necesarios, ¿cierto? Usted les puede pedir la cédula, la dirección, el teléfono, pues lo que usted quiera. Después, esto podría crear, por ejemplo, los empleados deben tener seguridad social. Entonces, en cuanto a seguridad social, pues pueden tener, por ejemplo, salud. Y acá pueden tener pensión. Y aquí ARL y aquí caja de compensación. ¿Sí? Y en la salud, pues yo voy a poner, por ejemplo, a qué EPS pertenece, sobre qué base se está cotizando, de pronto puedo llevar algo de las semanas cotizadas, aunque bueno, eso le corresponde más es a la EPS, ¿cierto? En pensión lo mismo, a qué fondo de pensión le está cotizando, aquí en la ARL, a qué ARL le está cotizando, qué tipo de riesgo tiene, si ha sufrido de pronto algún accidente laboral, bueno, ya digamos que los campos, qué pena, ya son dependiendo de la necesidad que haya. Y la caja de compensación lo mismo. Entonces, si ve, cada problema o cada idea, yo puedo sentarme y puedo revisar y puedo generar muchas tablas, muchas. O sea, si yo me pongo a pensar, puedo generar muchísimas tablas por un ejercicio de estos. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, buenas noches con Emilce Naranjo. Hola, Tengo Emilce. una pregunta. Solamente el ejercicio era con los registros y eso, pero todavía no hacerle que llave primaria, todavía no, solo No, pues no, porque exactamente pues, lo que voy a explicar es eso. Hoy voy a explicar lo de las bases de la datos. relación que sí, cada uno. Sí, en el momento era simplemente crear unas tablitas, ¿sí? O sea, para que ustedes vieran cómo es una base de datos. Una base de datos son tablas. Sí, Paremos de señor. contar hasta ahí, ¿sí? Sí, Sí, y ya ahorita vemos entonces lo que son las relaciones. listo, gracias. Entonces, vale, pero entonces sí necesito, por favor, que de verdad si hay dudas en cuanto a en cuanto a lo que yo hice con estas tablitas, por favor las hagan saber, porque es que ahorita seguimos con bases de datos relacionales. Entonces, digamos, si ustedes se me quedaron acá, cuando les explique lo de las llaves primarias, llave foránea, mejor dicho, nos vamos a meter un enredo que no nos va a sacar nadie. Sí, entonces necesito, por favor, las personitas que de pronto me hicieron fue una tabla en Excel normal, pues entonces intentar replantearse el problema. Cuando le estén replanteando, si tienen dudas o algo así, pues escríbanme y revisamos a ver qué tablas podemos sacar de la idea que ustedes tienen. ¿Sí? De alguna manera se pueden sacar tablas. En este caso, pues yo hice fue un restaurante. ¿Cierto? Podrían coger un colegio. ¿Vea? Un colegio tiene sedes, el colegio tiene estudiantes, tiene profesores, tiene directivos, tiene inventarios, tiene, ¿sí me entiendes? O sea, escoger la idea y mirar qué tipo de tablas puedo sacar. Cada tabla de esta pues lleva, digamos, unos datos particulares. En este caso, los datos de solamente la empresa. En este caso, esta tabla, solo los empleados. ¿Sí ve? Yo separo la información, o sea, la información no la pongo en una sola tabla, como lo haría en Excel, sino que separo esas tablas, ¿cierto? Acomodo todos los datos principales en diferentes tablas. Eso es lo que es una base de datos común y corriente. Entonces vuelvo y pregunto, ¿alguna duda o alguna inquietud en cuanto a hacer estas tablitas? No, señor. Ay, profe, yo sí tengo una. Señora. Bueno, pues yo creo que las mías quedaron bien, aunque no sé, ¿no? Pero digamos, así como usted hizo el ejemplo, primero toca hacer eso de, digamos, colocar empresa y hacia abajo nick, nombre, y después ponerlas ya completas, o no sé, no entiendo. Bueno, pues tampoco le entendí muy bien la pregunta. Bueno, pues básicamente, pues según lo que entendí, a ver, esto
Pues digamos, mi primera tabla es empresa, pero es por mi idea. Sí, porque digamos, porque yo voy a hacer una base de datos para restaurantes, o sea, no para uno solo, sino para todos los restaurantes pues, que Sí, quieran, no, digamos, acceder a mi base de datos. la pregunta es, usted ahí colocó esa pequeña mini tabla que dice nómina, ¿sí? Y abajo colocó nombre, sueldo, salud, pensión, ¿sí? Yo vi, Sí. yo vi unos ejemplos que manejaban ya el programa y primero hacían como esa pequeña tabla y ahí sí después hacían la tabla de nómina ya con todo, toda resuelta. A Ajá, eso me sí, refiero. sí, Que sí, si sí, toca hacer primero eso y después la tabla toda resuelta. exactamente. Sino lo que pasa es que es dependiendo, o sea, las bases de datos es dependiendo del problema. Las bases de datos pueden cambiar. Normalmente, por lo que veíamos ahorita el ejercicio que les puse de la compañera que me dijo lo de la nómina, sí, de que yo puse una tabla aparte, o sea, ya no tendría esta tabla de nómina, sino tendría una parte donde dijera sueldo base y los datos del sueldo. Tuviera otra que dijera salud, tuviera otra tabla que dijera pensión, o sea, yo podría hacerlas aparte o podría unirlas, eso dependiendo, digamos, a la idea o al problema del cual me estoy enfrentando yo, o a lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque digamos, si yo digo, no, es que yo quiero mostrar todo bien desmenuzadito, pues entonces tendría que separar las tablas. No, pues a mí no me interesa tanto desmenuzarlo, pues yo necesito datos importantes en cuanto a acá. Entonces lo podría agregar en una tabla. Sí, pero digamos, pues yo decirle que está bien o mal, no porque es dependiendo del problema. O sea, ¿sí me entiende? Podría estar bien, porque si la persona, o sea, digamos, usted lo vio en un ejercicio de internet, porque la persona, el problema que estaba planteando iba así. Sí, digamos, o sea, cada cada planteamiento, cada idea tiene solución diferente. O sea, pudo haber una persona que haya creado una base de datos para un restaurante, para uno especial, base de datos para el restaurante Omelette. Entonces, esta tabla sobra porque yo ya sé que mi base de datos es para mi empresa. Sí, entonces yo ya tengo que crear esa cama bien como empleados, nómina. O sea, si me entiende, cada ejercicio puede variar. Pero entonces la idea es que ustedes me capten así como el ejercicio, pues, ¿sí? Que yo me imagino que voy a crear una base de datos para el restaurante, entonces lo primero que debo solicitar es los datos de los restaurantes, después los datos de los empleados que trabajan para esos restaurantes, después los clientes de esos restaurantes, después los proveedores de ese restaurante, después la nómina de esos empleados, ¿sí? O sea, y ahí puedo agrandarme, porque yo acá podría pues, decir que, por ejemplo, que los clientes tienen crédito, entonces tendría que crear una tabla donde diga créditos de los empleados o créditos de los clientes. Entonces, esa es como la idea principal. Profesor, todas esas Señora, tablas tienen relación entre ellas, ¿cierto? sí, ya ahorita, no, pues digamos, en el momento, pues yo lo que quería era que hicieran el ejercicio, porque ya hoy vamos a ver bases de datos relacionales. Sí, o sea, digamos, y Puede ser normal, la pues, cantidad de tablas que uno quiera, si le salen 20, 30, no importa. claro, y normalmente, vea, si usted se pone a pensar, cuando yo hago tablas, todo va a tener una relación, solamente que yo en el momento no se la estoy haciendo, o sea, yo la veo porque yo estoy creando el problema, pero digamos que para el gestor de bases de datos todavía no hay ninguna relación. Pero digamos que cuando yo creo las tablitas, siempre va a haber una relación, porque vea que si yo digo tengo una empresa, por ende tengo empleados, tengo clientes, tengo proveedores, los empleados tienen nóminas, los clientes tienen aquí, no sé, créditos o tienen descuentos o bueno, entonces digamos todo va a tener relación por obvias razones, o sea, sí o sí las va a tener, porque digamos, estamos hablando aquí de un restaurante y usted aquí no me va a poner alguna tabla por allá donde no sea, donde no tenga nada que ver. Sí, usted siempre va a buscar como la relación entre el ejercicio. Solamente que ya ahorita las vamos a ver de verdad cómo las relacionamos. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿alguna duda o inquietud con hacer estas tablitas? Necesito que de verdad quede esto muy claro para no tener después inconvenientes ahí cuando veamos bases de datos relacionales. ¿Todos claros con eso? Sí. Ahí en ese caso, Laura,
Listo. Bueno, voy a hacer de cuenta que todo quedó claro porque nadie dijo que no. Entonces, bueno, básicamente yo tengo esta base de datos, ¿cierto? 5 tablitas. Ahí las tengo. Pero ¿qué pasa? Existe algo que son bases de datos relacionales, ¿cierto? Estas tablitas, así como están, pues vuelvo y les digo, yo sé que tiene relación porque yo hice o sea, yo me planteé la idea. Pero digamos que para un gestor de base de datos, usted sube esas tablas y él no va a encontrar relación por ningún lado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde aparece el término de bases de datos relacionales, donde vamos a relacionar las tablas para darle orden a nuestra base de datos, ¿cierto? En las bases de datos relacionales existen 3 tipos de relaciones, o sea, las tablas se pueden relacionar de diferentes maneras. Se pueden relacionar uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. ¿Sí? De esta manera es que ellos se pueden relacionar. De cualquiera de estos 3 tipos se pueden relacionar. ¿Sí? Entonces, para yo relacionar las tablas, lo debo hacer en parejitas, o sea, debo tener 2 tablas. Una debe considerarse, digamos, el papá y la otra el hijo, para que me entiendan, ¿cierto? Digamos, vamos a mirar acá un ejercicio. Yo tengo la tabla empresa y tengo la tabla empleado. Entre estas dos, ¿cierto? Entre estas dos, yo debo mirar cuál tabla es o cuál se considera el papá y cuál se considera el hijo. Y bien, ¿cómo identifico eso? Se lo voy a plantear de una manera sencilla, ¿cierto? ¿La empresa tiene empleados o los empleados tienen empresa? ¿Cuál sería como la lógica ahí? Ahí el papá es el empleador, los restaurantes, los empleados son los hijos. Sí, correcto. Pero entonces, digamos planteándolo de la manera como sencilla, yo podría decir, ¿la empresa tiene empleados o los empleados tienen empresas? La empresa tiene empleados. Las empresas tienen empleados. Entonces, partiendo desde esa lógica, yo ya puedo deducir que empresa es la tabla papá y que empleados es la tabla hijo, ¿cierto? Básicamente, empleados depende de la tabla empresa, ¿cierto? De nada me sirve tener empleados si yo no sé a qué empresa pertenecen, ¿sí o no? Entonces, digamos, partiendo desde ahí, ya identifiqué que este es el papá y que este es el hijo. Ahora bien, tengo que mirar ahora qué tipo de relación tienen. Entonces, digamos, ya acá como sé que tienen relaciones, entonces lo que voy a hacer es agregarle aquí una línea. Es que hoy utilicé un Excel que es el de Office 365. Ajá, ahí es donde está la duda que tenemos, porque Luis tiene razón, ¿cierto? Ahí, pues... Bueno, no encontré aquí en el Office 365 las líneas. ¿Cómo lo aclararíamos? ¿De manera? ¿No están formas? ¿Dónde está formas? Profe, en ilustraciones. Ahí mismo en ilustraciones. Formas, ok, gracias. Listo, entonces digamos, acá yo técnicamente podría decir que más o menos así, ¿cierto? O sea, habría una relación entre empresa y empleado, ¿cierto? Ahora tengo que mirar los tipos de relaciones que existen. Se los voy a explicar. Una empresa, vamos a mirar este primero, ¿cierto? Una empresa
tiene solamente un empleado. ¿Eso es verdadero? No, falso, que tiene varios. Sí, entonces 1 a 1 no podría ser, ¿cierto? Porque una empresa no tiene un solo empleado, o sea que en ese caso no podría. Ahora veamos el segundo tipo de relación. Una empresa tiene muchos empleados. Sí, eso sí. Sí, ¿cierto? Digamos, técnicamente una empresa tendría muchos empleados, ¿cierto? Ahora vamos a mirar esta última, la famosa muchos a muchos. Muchas empresas tienen muchos empleados. ¿Qué dicen ustedes? Sería opción 1, opción 2. Sí. También, sí. Se podría, ¿cierto? Se podría utilizar el muchos a muchos. Ahí es importante y vuelvo a hacer énfasis tal vez en ese tipo de cosas. Las relaciones pueden variar dependiendo de la manera como cada uno interprete su idea, ¿cierto? En este caso, muchos a muchos serviría, ¿cierto? Pero en este caso, la verdad, yo Eso utilizaría sería muy unos a complejo, muchos. sería muy complicado porque serían muchísimas cosas que tocaría hacer. Exactamente. Entonces, digamos que yo utilizaría 1 a muchos, ¿sí? Digamos, porque yo voy a especificar la empresa, o sea, voy a ser específico en una empresa, tiene muchos empleados. La otra, esa también es correcta, pero vuelvo y les digo, dependiendo del ejercicio, dependiendo cómo se interprete, en este caso yo voy a utilizar unos a muchos, o sea, esa es la relación que va a haber entre mis dos tablas, ¿sí? Va a haber, señora. Digamos, ese de muchos a muchos, ¿serviría en el ejemplo que usted habló de sedes? O digamos, como es, digamos en el ejemplo del colegio, usted habló de sedes. Sí. ¿Ese de sedes es mucho a mucho o eso igual sería una empresa porque es un solo colegio con sedes? Pues la verdad también sería unos a muchos. En sí, bueno, o en conclusión, una de las relaciones que más se utiliza es esta, unos a muchos. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tendría, por ejemplo, acá, digamos, aquí en esta tabla, empresa, o bueno, colegios, en este caso, colegios, en este caso tuviera sedes, y en este caso tendría estudiantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría decir que un colegio tiene muchas sedes, pero un colegio específico. O sea, por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, el colegio La Salle. La Salle tiene muchas sedes, ¿cierto? Digamos, bueno, y aquí en cuanto a las sedes, entonces yo volvería a decir que una sede tiene muchos estudiantes. ¿Sí? Es que, a ver, el tema de la relación, cuando estén dudando en un tipo de relación, intenten hacerlo entonces al contrario. Por ejemplo, una empresa tiene muchos empleados y muchos empleados, o sea, varios empleados van a pertenecer a una sola empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo muchos a muchos, estaría diciendo muchas empresas, o sea, todas las empresas que están ahí en esa base de datos tienen muchos empleados y esos empleados van a pertenecer a muchas empresas. Entonces, digamos, se me va a volver un problema tal vez cuando esté haciendo registros. Sí, porque entonces, digamos, si yo tengo una confusión al realizar la relación, revísela de hijo a papá. Entonces, en este caso, muchos empleados pertenecen a muchas empresas. Pues sí, pero y no, porque yo tendría que como que ir separando. Entonces, yo podría decir que algunos empleados pertenecen a una sola empresa. O sea, voy a tener separado a los empleados de la empresa Omelet, a los empleados de la empresa Vijagual, a los empleados de la empresa Restaurantes no sé qué, del Cacareo, a los empleados del restaurante Harris, ¿sí me entiende? Voy a tenerlos separados con ese tipo de relación uno a muchos. Entonces es importante, cuando estén confundidos con el tipo de relación, entonces
hagan la inversa, busquen de hijo a papá a ver si de verdad ustedes dicen, bueno, sí, definitivamente es muchos a muchos, o no, presiento que se me va a tener un problema con ese tipo de relación, mejor pongo unos a muchos. La verdad, lo que les decía, las relaciones que más se utilizan es la de uno a muchos. ¿Listo? Entonces, aquí ya hice mi relación empresa con empleado. Una empresa tiene muchos empleados, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la relación entre empleado y nómina. ¿Qué tipo habría entre, qué tipo de relación habría entre empleado y nómina? ¿Cuál consideran ustedes que hay y por qué? Uno a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la tabla de empleados tiene que ir con la de nómina. Si hay 10 empleados, entonces tienen que haber 10 bases de datos de nómina, ¿no? Sí. No, uno a varios, ¿no? Uno a varios, ¿por qué uno a varios? Porque el empleador es el que le va a pagar a todos los empleados. Yo que tú uno a uno. Bueno, partiendo que Pero el no es empleado, empleado de nómina. qué pena, por ahí me nombraban el empleador, sí, pero entonces debemos tener en cuenta que en mis tablas no hay ningún empleador, ¿listo? Entonces digamos, o sea, trabajemos con lo que tenemos en la tabla. Vuelvo y les digo, no quiere decir que esté mal, porque digamos, ustedes podrían idearse una base de datos para restaurantes y ustedes podrían tener todo eso a la mano. Podrían crear una tabla para empleadores, podrían tener una tabla para directivos, para gerentes, para, no he dicho, por lo que ustedes quieran y está bien. Pero en este caso, trabajemos con las tablitas que hay, ¿sí o no? Entonces, por ahí, señor. Ahí hay que hacer, bueno, no, mentiras, no he explicado. Continúe, profe. Gracias. Listo. ¿Alguien más me colabora a ver qué tipo de relación hay entre empleado y nómina? Es de uno a uno. Porque Uno a solo uno. hay es un empleado por nómina. Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguien otro tipo de relación de pronto? Bueno, profe, yo tengo una pregunta y es esto, ¿es nómina para un mes o es la nómina de varios meses? Sí, o sea, la sumatoria de las nóminas, ¿sí me entienden? Digamos, la tablilla Sí. de la nómina, digamos, de agosto, o la suma, o varias nóminas que se van sumando. Bueno, qué buena pregunta, porque digamos, ahí vuelvo al tema, ¿no? Dependiendo de cómo uno la haya planteado. Yo en ese caso, cuando la planteé nómina a un mes, pero es Digamos, muy importante tener en cuenta eso. digamos, sí, si fuese empleado nómina agosto, sería como 1-1, ¿no? Pero si fuesen muchas nóminas, sería 1 muchas nóminas. Por ejemplo, para liquidar en diciembre, sería 1 a muchas, porque hay que tener en cuenta las nóminas de todos los meses. Pero si es un empleado a la nómina de agosto, sería 1 a 1. Pero si fuese en diciembre, sería 1 a muchas para liquidar nómina de diciembre. Correcto, sí, se podría entonces mirar desde ese punto de vista. Entonces, digamos, en este caso estamos hablando de un mes, digamos, el mes de julio, por ejemplo, julio. El empleado va a tener una sola nómina, ¿cierto? Que es la que pertenece a julio. Entonces, en este caso sería una relación unos a uno, ¿cierto? Ahora bien, si de pronto yo aquí empiezo a separar los meses, digamos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, habría que mirar cómo voy a ingresar esos datos, ¿cierto? O sea, si yo hago nóminas diferentes, digamos, si yo digo, vea, voy a hacer, eso es una nómina del mes de agosto, eso es otra nómina del mes de septiembre, se podría decir que es uno a muchos, pero si yo llego a resumir esas nóminas en una sola tabla, o sea, si digo, no, es que la persona va a tener siempre una nómina, lo que pasa es que va a variar el mes, o sea, va a variar en un campo, ya no va a decir uno, sino va a decir dos, pero para la base de datos va a ser solo una tabla que diga nómina.
durante los 12 meses o durante los 20 años que la persona dure ahí trabajando. Entonces, volvemos al tema, ¿no? Las bases de datos son un poco complejas por eso, porque yo debo mirar qué tipo de problema o qué tipo de planteamiento es el que me debo hacer en cuanto a mi creación de la base de datos. Entonces, en este caso, vuelvo y les digo, dependiendo a cómo yo vaya a agregar mis registros en esa tabla. Vuelvo y le digo, entonces, por ejemplo, acá yo podría agregar un registro que diga mes, ¿sí? Entonces, en esta casa, por ejemplo, la persona, Kevin, empleado Kevin Castellanos, con cédula tal y teléfono tal, va a tener la nómina número 2235 y ese número de nómina no va a cambiar durante el tiempo que esa persona dure. Esa nómina de él siempre va a ser la 235. Cuando la persona me venga a pedir un certificado laboral, yo voy y reviso en mi sistema y yo digo, vea, esa persona, la nómina de él es la 235. Entonces le voy a descargar los meses que él me pidió, el mes 3, 4 y 5. Entonces le voy a descargar las colillas de esos meses. ¿Sí? ¿Claros o quedamos más confundidos? Claro. Claro. En este caso no sería, por ejemplo, por centro de costos, en caso de que toque clasificar los empleados. Bueno, sino lo que pasa es que si ya usted me habla de cosas contables, yo no soy contador, entonces la verdad eso poco entiendo. Sí, pero digamos, de pronto si usted maneja muy bien esa parte contable, usted sí podría dividir bien esa tabla, o sea, usted podría hacer una nómina y podría crear, yo creo que muchísimas tablas. Sí, porque digamos que usted podría tener de pronto que centro de costos, podría tener allá, pues no sé, o sea, pues la verdad es que de cosas contables casi no sé. Cuando uno va a realizar bases de datos, uno medio se empapa, pero es, digamos, dependiendo al ejercicio que la persona le plantee, ¿sí? Digamos, una empresa dice, es que quiero crear una base de datos para contabilidad. Pues uno normalmente lo que hace uno es asesorarse con un contador, ¿sí? Porque, digamos, en mi área, pues yo soy ingeniero en sistema, entonces de eso más bien poco a poco. Entonces, la verdad, me quedaría como difícil de pronto empezar a dividir eso. Pero usted, si usted entiende bien de contabilidad, sí lo podría hacer. Podría empezar a dividir esa nómina en diferentes tablas, o bueno. Pero digamos que el ejercicio así como a nivel general en cuanto a esa tabla de nómina, entonces yo tendría, por ejemplo, el ID de nómina de un empleado, el ID 240, por ejemplo. Su sueldo base, esa persona se gana mensualmente 1.350.000. En salud tiene Comeva, en pensión tiene Colpensiones, en ARL tiene Porvenir, su número de cuenta bancaria es tal, y aquí voy a registrar los meses, ¿cierto? El mes 1, cuánto, bueno, aquí podría entonces generar otro campo que diga sueldo total, ¿cierto? O sea, cuánto se le pagó en total en ese mes partiendo de esto. Ahora bien, digamos que vuelvo al tema, ¿no? La nómina podría agregar una tabla donde diga comisiones. La persona puede tener comisiones, puede tener de pronto deudas, embargos, mejor dicho, ahí nos podemos divertir con unas buenas tablas haciendo una nómina. Pero entonces digamos que pues para no confundirnos y no irnos ya ni tan al tema contable, ni tan al tema ya tan ingeniería, pues entonces hablemos así a nivel general de una tablita sencilla. ¿Sí? Entonces digamos en este caso yo podría decir que es 1 a 1, porque mi ID de nómina va a ser el mismo para el empleado, ¿cierto? Si yo voy a crear diferentes nóminas, como me dijo el compañero, si yo voy a crear, por ejemplo, nómina enero, y después va a haber otra tabla que ya nómina marzo, y después otra, y todos los meses del año voy a crear una tablita diferente con diferentes registros, entonces ya tendría que revisar el tipo de relación. ¿Claros aquí con esto? ¿O alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, señor, claro. Sí, señor. Listo, ¿todos o hay alguna pregunta? Por ahora no. Si tenemos varios puntos de venta, supongamos varios administradores. Sí, claro.
Claro que sí, Manuel, correcto. ¿Sí? Digamos, si yo tengo puntos de venta, también puedo tener administradores, ¿cierto? Entonces, cada punto de venta va a tener un administrador. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, en este caso voy a decir que un empleado tiene una nómina, pero basando en mi idea, ¿no? No quiere decir que siempre sea así. Recuerden que dependiendo de lo que ustedes se enfrenten, pueden cambiar, pero lo que quiero es que me entiendan como la lógica. ¿Listo? Bien, ahora vámonos en la relación entre empresa y proveedores. ¿La empresa tiene proveedores o los proveedores tienen empresas? La empresa tiene proveedores. La empresa tiene proveedores, listo. Partiendo desde ahí ya arrancamos con el primer paso, ¿no? Ya identificamos cuál es el papá y cuál es el hijo. ¿Alguien me hablaba por ahí? ¿No? Listo, entonces ya el primer pasito es identificar el papá y el hijo. Listo, empresa tiene proveedores. Ahora debo identificar qué tipo de relación tienen. ¿Qué tipo de relación tiene empresa con proveedores? Una, muchos, ¿no? Una, muchos, ¿y por qué? Pues porque generalmente las empresas tienen que tener varios proveedores, ya sea de insumos como mesas, computadores, dependiendo de lo que maneje la empresa. Y si es un restaurante, entonces diferentes, tanto comidas en verduras, frutas, enlatados, ¿no? Correcto, sí. ¿Alguien tiene alguna otra idea o lo puede interpretar de alguna otra manera? Profe, porque se podría decir que la empresa tiene relación con proveedores con nombres y dirección, ¿sí? ¿Cómo así? No, qué pena. Está No. relacionada por los nombres y por la dirección de los, no, por el nombre. No, digamos, pues la relación no influye con los campos. Esto que está en amarillo son los nombres de las tablas, ¿sí? Lo que acompaña a las tablas son los campos, pero los campos no influyen en la relación. Por el momento no influyen, ¿sí? Por el momentico no. Ahorita lo que estamos viendo no influyen en nada. Simplemente la relación que hay entre una tabla y la otra, independientemente de que si este tenga más campos o menos campos, o tiene un campo nombre o tiene un campo, no, ahí digamos que no influye en nada, ¿cierto? La relación se hace es entre las tablas. Ah, profe, lo que pasa es que creo que le entendí a la compañera. Ella lo que estaba intentando relacionar creo que era como la empresa tiene un nombre y una dirección, relacionarla con nombres y dirección de los proveedores. Pero es Sí, diferente, ¿no? Porque el sí, nombre de la empresa es diferente al nombre, a los nombres de los proveedores y a la dirección de los proveedores. correcto. Muchas gracias, compañero. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tipo de relación podrá tener empresa con proveedores? ¿Uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos? ¿Qué tipo de relación podría haber entre las dos tablas? Independiente de los campos. O sea, borremos un poquitico los campos y enfoquémonos en el ejercicio. Uno a Sí, es muchos, profe. uno a muchos Muchos. porque son muchos proveedores. Sí, normalmente una empresa tiene muchos proveedores, ¿cierto? Entonces yo podría decir que estamos hablando de una relación uno a muchos. Ahora vamos a hablar entre empresa a clientes. ¿La empresa tiene clientes o los clientes tienen empresas? La empresa La tiene empresa tiene clientes. clientes. Listo. Voy a poner una flechita mejor. Listo. ¿Y qué tipo de relación habrá entre empresa y clientes? Uno a muchos. Uno a muchos. ¿Alguien nada más? ¿Alguien da más o todo de acuerdo con uno a muchos? De acuerdo. Sí, por lo que les decía, básicamente una de las relaciones que más se utilizan es uno a muchos. Sí. Listo, entonces aquí ya tengo mis relaciones.
O sea, ya, digamos, cuando yo le vaya a ingresar estos datos al gestor de base de datos, pues él ya va a decir, ah, vea, ya tengo relación entre empresas, empleados, empresa cliente, empresas proveedores y empleado nómina. Sí, digamos, ahí hasta el momento voy bien. Ahora bien, ya claro esto de las relaciones papá e hijo, uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos. Vamos a ver algo que se llama la carrera de los negocios, toda la parte de comunicación, ¿cierto? Empezó una carrera que se llama Network. Vamos a ver entonces acá ahora dos conceptos nuevos. Lo que es las famosas llaves primarias y los que son las llaves foráneas. ¿Listo? Voy a decirles algo. Todas las tablas, absolutamente todas, cuando estamos hablando de bases de datos relacionales, todas las tablas deben tener una llave primaria. Este PK que puse es como probablemente las vayan a encontrar en internet, primary key, sí, en inglés, o llave primaria. Y acá está foreign key o llave foránea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas las tablas en una base de datos relacionales debe llevar una llave primaria. Y hay un requisito muy importante. La llave primaria debe ser un valor que yo sepa que jamás se va a repetir. O sea, debe ser un valor único en los campos. Entonces yo escojo mi llave primaria. En este caso, vamos a mirar acá el ejercicio empresa. Me dice que en esta tabla empresa, alguno de estos campos debe ser la llave primaria. Sí, digamos como la llave principal de esa tabla. Pero me dicen que debe ser un dato que nunca se me vaya a repetir. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo digo... El NID nunca se repite. Bueno, sí, el NID, si yo miro los campos, el NID jamás se va a repetir, ¿cierto? No pueden haber dos empresas con el mismo NID, ¿no? Pues técnicamente, ¿no? Ya digamos por algún error, pues en la Cámara de Comercio o algo así, pero normalmente es imposible, ¿verdad? ¿Sí estamos todos de acuerdo o no? El NID es único para cada empresa, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, entonces en este caso yo voy a decir, listo, este campo NID es mi llave primaria. Ahora miremos la llave empleados. De esos campos, cédula, nombres, teléfonos, ¿cuál podría dejar como llave primaria? Cédula, ¿cierto? La cédula en nosotros jamás se va a repetir. Ni modo es que nos esté entregando el ingreso solidario, pero el resto no se nos va a repetir nuestro número de cédula. Va a ser único para cada personita. Yo tengo mi número de cédula y nadie jamás podrá tener ese mismo número de cédula, ¿sí o no? Ahora, aquí en la nómina, ¿sí vieron por qué agregué este campo? Digamos, si yo quito este campo y yo les digo entre estos, ¿cuál sería la llave primaria? ¿Cuál escogerían? Ninguna. No se pueden repetir. Ninguna, porque eso sí se puede repetir. Bueno, habría una que no se me puede repetir. ¿Cuál sería? La cuenta de banco. La cuenta de banco. ¿Cierto? Yo podría tomar la cuenta del banco, pero bueno, en buenas prácticas no. No porque, digamos, no debería tomar ese dato como una llave primaria, ¿cierto? La llave primaria debe ser un identificador, o sea, algo que me identifique, en este caso, la empresa. La empresa, pues, ¿con qué se identifica? Con un NID. El empleado con una cédula. Ahora imagínense usted una nómina, identificarla por el número de cuenta bancaria. Pues diría yo que para la compañerita que sabe de temas contables, no, pues no creo que sea tan agradable empezar a buscar por números de cuenta bancarias, ¿no?
O sea, debe, aparte que es un número largo, ese número de cuenta bancaria, entonces se puede volver un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los campos, ninguno me cumple las características, yo digo, no, es que la verdad me queda difícil poner esa cuenta bancaria como llave primaria. ¿Qué hago? Pues me creo un campo que se llame ID nómina. En este ID nómina, pues yo sé que jamás se va a repetir porque cada personita va a tener su ID de nómina diferente. Kevin Castellanos, el ID de nómina es el 2208. El compañero Nelson va el 2209. ¿Sí? La compañera Milcel el 2210. O sea, cada empleado va a tener su nómina. Entonces, si entre mis campos, o sea, si en mi primera impresión fue agregar estos campos solamente, cuando yo vaya a agregar mi llave primaria, voy a decir, oiga, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es mi llave primaria? Pues me creo un campo y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? ¿Claros ahí con eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Ahora en proveedores, ¿cuál sería mi llave primaria en proveedores? El NID, profe. El NIT. NID. Sí, ¿cierto? Ay, qué pena. Es algo que jamás se me va a repetir, ¿cierto? Y en cliente, Cédula. la cédula, ¿cierto? Listo. Entonces, quiero preguntarles algo. ¿Claro con lo que es la llave primaria? Sí, señor, claro. Señor. Listo. Entonces, la llave primaria, cuando estamos hablando de bases de datos relacionales, van en todas las tablas. Todas las tablas deben tener una llave primaria. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de la famosa llave foránea o llave secundaria, como en algunos casos se conoce. ¿Cierto? Esta llave foránea es la encargada de generar las relaciones entre las tablas. Aquí gráficamente ya las tenemos, ¿sí? Y si las agregamos en un gestor de bases de datos, él dice, ay, vea, yo tengo una relación entre estas dos tablas, pero ¿en qué tipo o por qué campo los voy a relacionar? ¿Listo? Entonces es importante con esto. Mire, verá. Todos concentrados. Tengo empresa y tengo empleado. Vamos a enfocarnos en estas dos cositas nomás. ¿Cierto? Empresa ya sé que es el papá y empleado ya sé que es el hijo. Entonces esa llave foránea va es en el hijo, solamente en el hijo. Vuelvo y le digo, ya me enfoqué en estas dos. Digo que un empleado, que una empresa tiene muchos empleados. Entonces, ¿esta llave foránea qué es? Esta llave foránea se va a agregar aquí. O sea, le voy a agregar un campo a la tabla hijo. Le voy a agregar un campo y ese campo va a ser mi llave foránea. ¿Cierto? ¿Y esa llave foránea para qué es? Es donde le voy a decir que me traiga la llave primaria del papá y me la ponga en la tabla hijo. En este caso, ¿cuál es la llave primaria de la tabla empresa? NID, El profe. NID. El lead, listo. Entonces, ese campito me lo traigo para la tabla empleado y se transforma en llave foránea. O sea, aquí puedo agregar un campo que diga NID empresa. Y esta sería mi llave foránea. En este caso sería de esta manera. Si ven lo que hice, me traje el campo del papá, lo puse en el hijo como un campo nuevo y le dije que esa es mi llave foránea. ¿Sí vieron por lo que hice? Sencillo, ¿cierto? Hay varias opciones, ¿no? Sí, señor. Listo. Ahora bien, ¿cuántas llaves foráneas puede tener una tabla? Las que sean necesarias. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio, probablemente empleados puede tener aquí otra llave foránea y aquí otra llave foránea de otra tabla. Eso no influye. ¿Listo? En este caso, pues solamente va a tener una porque tiene relación con una sola tabla. O sea, por cada relación que haya, si esa tabla es la tabla hijo,
se tiene que hacer una llave foránea. ¿Listo? Entonces ahora hagamos este segundo cuadro, empleado y nómina. ¿A cuál de los dos le pongo mi llave foránea? ¿Lo pongo A acá? nómina, profe, a nómina. ¿Lo pongo acá? No, No. a la nómina le ¿Y por qué pone no? la empleado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no la pongo acá? También, profe, la podría colocar en empleado. ¿Y Pero por no qué? dijimos que la de nómina pertenece a un empleado y que la Ajá, de nómina era hijo del empleado. ¿No? ajá, muy bien, muchas gracias. La llave foránea va solo en el hijo. Ojo, en el hijo, dependiendo de la relación, ¿sí? En el hijo. Importante, ¿cierto? Entonces, digamos, la llave foránea sé que va en el hijo. De empleado y nómina, ¿cuál dijimos que era como la tabla hijo? Nómina. La tabla de Nómina. nómina, listo. Entonces, ¿qué pasa? De la tabla de nómina me debo traer la llave primario de empleado. Entonces yo podría escribir acá otro campo que diga cédula empleado. Y este sería mi llave foránea. ¿Sí? ¿Claros? ¿O Sí, confundidos? señor. Sí, señor, claro. Sí. Listo. Ahora, empresas y proveedores. ¿A quién le pongo mi llave foránea? Al hijo, profe. O sea, ¿a cuál tabla? Proveedores. A proveedores, ¿cierto? Entonces, cojo acá en proveedores, me voy a crear un campo donde me traiga la llave primaria de empresa. Le podría poner acá NID empresa. Y ese sería mi llave foránea. Y ahora vamos a hacerlo con empresa cliente. ¿A cuál de los dos le pongo mi llave foránea? A clientes. A clientes. Entonces acá puedo colocar otra vez NID empresa y esta sería mi llave foránea. ¿Sí? ¿Claros con eso? Es muy sencillo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Todos claros? Eso solamente escucho a la misma personita siempre. Entonces me van a decir fue que los demás no entendieron. Sí, señor. Listo. Y ya técnicamente de esta manera fue que hice la relación. O sea, ya técnicamente ahí ya está listo para pasarlo a un gestor de base de datos. ¿Sí? Primero, ¿qué hice? Miré qué tabla necesito. Después miré las llaves primarias. Después tengo que mirar las llaves foráneas y después las relaciones. ¿Sí? Mentiras, primero las relaciones y después las llaves foráneas. Porque dependiendo de la relación, es donde agrego la llave foránea en la tabla hijo. Recuerden que todas las tablas tienen llaves primarias, todas. Y debe ser un valor único e irrepetible. No se puede repetir. Sí, entonces digamos, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo como para que nos quede claro entre empresa y empleado. ¿Sí? Como para que entendamos el porqué de la llave primaria y porqué de la llave secundaria. En este caso voy a hacer un registro, digamos, voy a crear un registro, o sea, voy a crear un registro de una empresa que el NID es 2205, por ejemplo, 2205. El nombre es Restaurante Dimar, por ejemplo. Estoy haciendo un registro acá como para completar y entendamos por qué la llave primaria y por qué la llave foránea. Entonces, estoy creando un registro. La primera empresa, NID 2205. Nombre de la empresa, Restaurante Dimar. Pues dirección, calle 70, 5427, barrio, no sé, Álvarez, por ejemplo. Listo. Teléfono, 322-45, bueno, qué sé yo. ¿Listo? Ahí tengo el primer registro de mi empresa, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos de acuerdo que tengo el primer registro de mi empresa. Ya, Sí, señor. ya, ahí que fue lo que hice, creé la primera empresa, la primera. Ahora
voy a agregar un empleado para esa empresa. Entonces yo digo que el primer empleado tiene de cédula esta cédula. Que los nombres son Kevin Castellanos. El teléfono celular de ese empleado es 310-29-25, listo. Ahora bien, ¿dónde sé ese empleado a qué empresa pertenece? Ahorita la revisamos porque pues este puntito era de los más difíciles de todo el taller. ¿Cómo A la sé? 2205. La 2205, bro. Exactamente. Miren, ¿cierto? Cuando yo voy a agregar el NID de la empresa, o sea, ese empleado, cuando yo lo vaya a registrar, me va a aparecer un campo donde me va a preguntar el NID de la empresa. O sea, me está diciendo, bueno, ¿a qué empresa pertenece Kevin Castellanos? Ya tengo la cédula, ya tengo el nombre, ya tengo el teléfono. Pero ¿y a qué empresa pertenece? Ah, a la empresa que tiene como NID 2205. ¿Y cómo se llama esa empresa? Con NID 2205. ¿Cómo se llama? Restaurante Dimar. Restaurante Dimar, mírenlo acá. ¿Sí ven? Por eso son las llaves primarias y las llaves secundarias, para tener relación. ¿Sí ven? Ya ahí ambas tienen relación. ¿Claros con ese ejemplo que les acabé de poner? Sí, señor. ¿Todos Sí. claros? Es que yo veo como unos 15 conectados y escucho 4 personas. Pues no, yo fue que fueron a hacer la comida y dejaron ahí el computador. ¿Será? Incapaces. No, pero de verdad sí entendieron, sí les quedó claro de verdad. Vea que ahí con el ejemplo se ve más claro, ¿cierto? O sea, ¿por qué las dos relaciones? O sea, ¿cómo hago para relacionar el empleado con la empresa? Ah, pues por medio de la llave foránea. Este empleado pertenece a esta empresa, a la 2205. ¿Y cuál es esta empresa? 2205, Restaurante Dimar, que está ubicada en esta dirección con teléfono tal. ¿Listo? Entonces, ahora hagámosle la nómina a Kevin. ¿Cómo la haríamos? ¿Cómo haríamos? Idea de nómina. Ya ahí yo me lo invento. Recordemos que ese, por ser llave primaria, debe ser un valor único e irrepetible. Entonces, digamos, pongámosle una idea cualquiera, no sé, alguien deme unos números allá. 1528. Listo, muchas gracias. Sueldo base. 300. 1.300.000, listo. ¿A dónde está afiliado en salud? Medimás. Medimás. ¿En dónde está afiliado a pensión? Protección. Listo. ¿En dónde está afiliado a ARL? Positiva. Listo. Cuenta bancaria de Kevin. 1085. Listo. ¿Esta la nómina de qué mes? Agosto. Sueldo total a pagar. Bueno, ya ahí sería, pues habría que hacer el cálculo, pero bueno, inventémonos un valor, 1.250.000. Y ahora listo, aquí tengo el código, el empleado, el sueldo, a dónde tiene salud, pensión, ARL, código, mes, salud. Pero ¿y cómo sé este código de nómina? O sea, esto, ¿a qué empleado pertenece? ¿Cómo sé yo a qué empleado pertenece? La cédula, profe Kevin. Correcto, por medio de la llave foránea, ¿cierto? Que la llave foránea, pues ¿qué me va a mostrar la llave foránea? La llave primaria de este empleado, o sea, la misma cédula que está allá. No sé porque ahora me la inventé y ahora me toca, listo. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que yo hago las relaciones, ¿sí ven? Yo voy, miro, ahí vea, este ID de nómina 1528, ¿a quién pertenece? Ah, vea, al empleado con esta cédula. Muestre, busquemos esa cédula, ¿a quién pertenece? Me voy para acá. Ah, al señor Kevin Castellanos, véalo. Y ese señor Kevin Castellanos pertenece a la empresa 2205. ¿Cuál es esa empresa? Ah, la empresa Restaurante Dimar. ¿Sí ven las relaciones que tienen las tablas? ¿Sí las vieron o no? Sí, señor. Señor.
Listo. Entonces, para no seguirle dando vuelta al asunto, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes cojan las tablitas que tenían y empecemos a intentar hacer ese tipo de relación, tanto en tablas, o sea, uno a muchos, uno a uno, como en cuanto a su llave primaria y a su llave foránea. ¿Listo? Me van a hacer, vamos a agregar eso, ya tenemos las tablitas, agreguémosle la relación, agreguémosle las llaves primarias y agreguémosles las llaves foráneas. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. No es más. Claros con lo que deben hacer. Las personitas que les quedó de pronto tuvieron errores en el pasado, pues ya yo creo que tal vez les quedó un poco más claro esta vez, entonces vuelva y lo corrigen y ahí se acomodan bien las relaciones y las llaves foráneas y las llaves primarias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro o ya se fueron a hacer la comida hace rato y me dejaron ahí como desde las 6:30? Todo claro. Todo claro. Profe, esto, acá en el de empleado, bueno, empleado tenemos Kevin Castellanos, ¿sí? Sí. Si agregamos otro empleado que digamos sea Ani, entonces al final también se le pone a Ani la llave y se le pone igual 2205 si pertenece a la misma empresa. Sí, claro, digamos, o sea, en este caso, pues es un solo registro, ¿no? Pero normalmente en las bases de datos voy a tener muchos registros. Entonces, digamos, Sí. aquí, por ejemplo, listo, vamos a agregar otro empleado, digamos que ya agregamos a Kevin Castellanos. ¿Sí o no? Entonces, digamos, vamos a agregar otro empleado, cédula del empleado, 10 no sé qué, listo. Nombres, entonces, Ani, ¿cómo se apellido? Cadena. Cadena, listo. Teléfono, bueno, no importa. Ah, bueno, ¿a qué empresa pertenece Ani? ¿Será que pertenece al restaurante Dimar? O yo podría tener otra empresa con otro NID. Entonces, ese NID de esa empresa va acá. En este caso, listo, esta muchacha pertenece también a esa misma empresa. Listo. De esa manera es que yo lo relaciono. ¿Sí? Obviamente, recuerden que como tiene, bueno, y ya gracias que me acordó que ahí se me olvida, como tiene una relación papá e hijo, pues recuerden que deben haber creado primero el papá, o sea, las empresas deben estar creadas para yo poder relacionar a esos empleados, ¿no? Digamos, si yo no tengo ninguna empresa creada y yo digo que esa persona pertenece a la empresa con NID 2287, la base de datos me va a decir, venga, pero ¿cómo así que 2287? Yo no tengo ninguna empresa que tenga ese NID. O sea, para mí no existe esa empresa. Entonces, lo primero que voy a hacer es, cuando hay una relación, siempre crear los registros en el papá primero y después en el hijo. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No me entendieron nada? Todo claro. Y si, por Claro. ejemplo, es la misma empresa, pero maneja diferentes líneas y son todas con el mismo NIT, ¿ahí cómo sería? ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo así? Qué pena, no le... O sea, una no- empresa con el mismo NIT, pero con diferentes líneas de negocio. diferentes líneas de negocio. ¿Sí ya tiene la misma empresa? O sea, por ejemplo, póngame un ejemplo así, digamos, la empresa tal tiene tal. Serían como sucursales, pero entonces tocaría hacer una base de datos empresa y otra base de datos sucursales. Ah, claro. Las sucursales ponerle el ID, no sería. Exactamente. No, O sea, profe, digamos, de pronto la compañera dice que la empresa se dedica, por ejemplo, a vender calzado, ropa, ¿sí? Dice que maneja varias líneas. bueno. Entonces, digamos, Con ahí, varios- ahí tendríamos que intentar crear una tabla intermedia para que ella se encargue de hacerme esa relación, dependiendo al número de líneas. O sea, tendría que crear aquí una tablita de pronto que dijera empresa. Y la empresa tiene líneas. ¿Sí? Digamos, la empresa tiene líneas. Entonces, en la tabla líneas voy a encontrar línea 1, calzado, línea 2, tal. Y aquí ya iría en la llave foránea de la línea. Entonces, ese empleado pertenece a la línea 1. Yo voy y reviso la línea 1, tan. La línea 1 es calzado,
pero esa línea 1 de calzado, ¿a qué empresa pertenece? A tal empresa, ¿sí? Cuando tengan ese inconveniente, o sí debemos sacar otra tabla. ¿Sí me dice entender, no? Sí, señor. ¿Segura? ¿Sí? Por acá me pregunta Andy que la 4, ¿cuál era? Sí, La- sí, señor. Listo. Sí, entonces ahí lo que sería que crear lo mismo que sucursales. Pues lo que dijo por ahí una compañera. Cuando es así, pues tengo que crear una tabla de sucursales para asociar los clientes a una sucursal. Y la sucursal está asociado a una empresa o a un banco en este caso, bueno, a lo que sea. ¿Sí? Entonces, digamos, todo va a tener una relación. Simplemente que yo debo pensar cuántas tablas necesito para lograr hacer mi relación. ¿Listo? En ese caso, pues como les digo, es un punto donde hay que tener ya Entonces, ¿todos claros? conocimiento y nivel, un nivel. ¿Ya todos me entendieron? No se preocupen, porque igual lo importante es hacer el ejercicio, poder corregir. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces como no hay preguntas, de igual manera, pues si tienen preguntas, pues no duden en escribirme. No hay ningún problema, ¿listo? Entonces, recuerden lo que deben hacer. Hacer las relaciones en sus tablas, mirar qué tipo de relación es, asignar las llaves primarias y dependiendo de la relación, asignar las llaves foráneas. ¿Listo? Y eso me lo envían, pues no sé, para hoy a las 12 está bien, ¿cierto? Les queda 8, 9, 10, 11, les quedan 4 horitas. No, profe, mañana. Mañana voy a cambiar las tablas porque no quedaron así como las Ah, pero sí, que ahí sí respondieron todos los que no habían contestado durante toda la clase. allá Ah. al lado. No, mentiras, vea, sí, digamos, dejémoslo para mañana. Pues sí, para mañana. Sí, las personas que no alcancen la mañana, pues me la envían pasado mañana, no pasa nada. Lo importante es que me la envíen. Si cuando estén haciendo esas tablas, las relaciones y tienen preguntitas, pues no duden en escribirme y miramos a ver cómo hacemos para solucionar o ya de pronto sobre un tema específico, ustedes me dicen, vea, es que yo quiero es hacer esto. Entonces yo les digo, bueno, según lo que yo le entiendo, podemos hacerlo de esta manera. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ¿con qué asunto el correo? Podemos poner práctica 2, bases de datos. ¿Sí? Entonces me lo envían plazo para mañana a las 23:59 o para pasado mañana, si alcanzan. Y entonces, una vez realicen eso, el proceso que sigue es, les voy a compartir mañana un videíto para que vayan instalando el gestor de bases de datos que vamos a utilizar, que es MySQL o MySQL. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, pues les deseo a todos una feliz noche, que descansen. Cualquier duda me cuentan, un fuerte abrazo y a cuidarnos muchos en su casa y cuidar mucho a nuestros familiares. ¿Listo, muchachos? Un abracito, chao, chao. Listo, Bueno, profe, gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.